Hola muchachos de Materiales 2, bienvenidos a una clase más en este estilo B-Learning o virtual que estamos manejando en la Academia de la UIS y en particular la UIS de Socorro. Vamos a continuar con el trabajo que veníamos realizando, sin más preámbulos, en el cual veníamos trajinando lo que era el diagrama de fases y en particular los puntos invariantes y en este caso el primer punto invariante de la reducción de tipo eutéctico. En esta reacción de tipo eutéctica ya hicimos el análisis de la aleación 1, que es precisamente en el eutéctico, que tiene para el caso del diagrama de estaño en plomo un porcentaje del 61.9%. Recordar que EU es fácil y tectos fusión, es decir, que se funde fácilmente, es decir, a la menor temperatura posible se da el proceso de fusión de este elemento. Entonces, a partir de esa información, hicimos un análisis desde un punto por encima del eutéctico, donde está todo en fase líquida, hasta el eutéctico, que es donde se produce un cambio de fase. El líquido, durante un tiempo determinado, que no se ve en el diagrama de fase, obviamente, ahí se mantiene la temperatura estable, es decir, una isoterma, hasta que todo el líquido se transforma en dos sólidos, dos fases sólidas distintas, un sólido alfa y un sólido beta. Un sólido alfa, esto es recordar, es un sólido alfa que es mucho más rico en plomo y un sólido beta que es mucho más rico en estaño. Hicimos con regla de la palanca los porcentajes que nos daba de cada uno de ellos en esa solución con una base de cálculo determinada y seguimos enfriando tomando un par de puntos más. ¿Qué llegamos o qué vimos? Que de la solución sólida beta, el plomo que había empieza a migrar hacia la solución sólida alfa. Lo vimos puntualmente con resultados matemáticos. Y de la solución sólida alfa, el estaño que se encuentra dentro de esa solución migra hacia la solución sólida beta, que es la que es rica en estaño precisamente. El proceso de dinámica atómica, es decir, el movimiento de los átomos de estaño hacia beta y de plomo hacia alfa, es mucho más rico en el caso del estaño por la mayor proporción comparado con el plomo hacia la solución sólida alfa, que eso es prácticamente lo que manejamos. Ahora vamos a mirar la aleación 2. En el caso de la aleación 2 voy a apuntar aquí unos detalles, unos daticos para ahorita. Del diagrama estaño en plomo. Vamos a realizar 1, 2, 3, 5 puntos que hay de análisis y posiblemente agreguemos un F a una temperatura de 50 grados Celsius o 100 grados Celsius. Posiblemente 50 porque creo que 100 la trabajamos en la solución del eutéctico. Entonces vamos a estar trabajando desde el punto A y estamos viendo que al lado hay unas imágenes. Es más, vamos a tratar de llegar a esos valores que se ven ahí. Vamos primero a mirar cómo es el comportamiento para después dedicarnos única y exclusivamente al manejo de la gráfica, cómo es el comportamiento que se da. Entonces, en el caso de este punto A, que se encuentra más o menos a unos 310, 312 grados Celsius, ahí vemos, ahorita pues averiguamos más bien el dato más exacto posible. Entonces, a esta temperatura, 310, 312, toda la solución es líquida, es decir, tenemos un 40% de estaño y un 60% de plomo. ¿Por qué un 40% de estaño? Eso es lo que estamos viendo acá. Se está tomando una composición de 40% de estaño en plomo. Es decir, si tuviéramos una base de cálculo de 200 gramos, vamos a tomar eso. Base de cálculo, 200 gramos estaño, 40% plomo, 60%. Entonces, si tenemos 200 gramos como base de cálculo, tendríamos 80 gramos de estaño y 120 de plomo para llevarlo a manejo máximo. Entonces, a esta temperatura tendríamos todo líquido. Y ese líquido, si le pudiéramos separar, porque ahí está mezclado tanto el estaño con el plomo, tendríamos 80 gramos de estaño líquido y 120 gramos de estaño líquido. Y 120 gramos de plomo líquido. Entonces, 80 gramos de estaño líquido y 120 gramos de plomo líquido a esta condición. Sigamos bajando. Bueno, aquí esto representa una fase completamente líquida, es decir, aquí hay átomos de estaño y átomos de plomo mezclados en fase líquida. Cuando llegamos al punto B se empiezan a formar embriones en las paredes del molde donde se está realizando el proceso de solidificación, embriones
posiblemente por impurezas, embriones en los lugares donde hay simetrías muy complejas dentro del molde. Y empiezan a crecer paulatinamente para convertirse en núcleos. Los núcleos se van a convertir en cristales, los cristales seguirán creciendo hasta volverse en granos, pero ya eso ocurrirá en el punto E. Por ahora, en el punto C, que sería el siguiente, estaríamos viendo entonces que es viable aplicar la regla de la palanca porque es una solución de doble fase. Aquí estamos viendo que hay un líquido y una solución sólida alfa. Motivo es lo que vemos al lado y lado, es decir, si queremos identificar qué fases hay acá, miramos los vecinos que hay al lado y lado de la fase, es decir, trazamos una horizontal y miramos al lado y lado hay líquido y solución sólida alfa. Si estuviéramos a este lado, a una composición del 90% de estaño en plomo, entonces tendríamos al lado y lado líquido y solución sólida beta. Cuando estamos por debajo de los 183 grados acá, como ya lo hicimos en el eutéctico, si nos paramos acá a 100 grados, ¿cuáles son los vecinos de esta solución sólida doble o bifásica? Entonces a este lado la beta y a este lado la alfa. Eso para que entiendan que podemos en un diagrama de fase nosotros llenar las regiones que de pronto no están identificadas conociendo algunos parámetros, que es donde están las regiones monofásicas, por ejemplo. Bueno, en el punto C entonces se puede aplicar regla de la palanca y con esta regla de la palanca, entonces esta sería la palanca para el sólido alfa y esa palanca sería igual al resto de la palanca sobre la palanca total y hallaríamos la fracción entonces que hay de sólido alfa y lo mismo ocurre con el líquido. Para hallar esta fracción en líquido es igual al resto de la palanca sobre la palanca total y hallaríamos la fracción de líquido. Podríamos con base de cálculo hallar en el líquido cuánto estaño, cuánto plomo, en la solución sólida alfa cuánto estaño y cuánto plomo. Entonces esto se parece muchísimo al párpado que veíamos en los diagramas de fase que son solubles completamente el uno del otro. Aquí no hay solubilidad completa y por eso tenemos un lugar donde hay fase alfa con líquido y otro lugar donde hay fase beta con líquido. Aquí estamos trabajando ahora en un punto D que sería 183 más un delta de T levemente por encima del eutéctico y podríamos también hacer una regla de la palanca iría hasta este punto donde toca y hasta este punto. Y el punto E ya tendríamos una palanca total hasta este punto y hasta este punto. Importante en el punto E saber que aquí está ocurriendo que el líquido que no se ha transformado, porque aquí en D va a quedar un líquido, eso es lo que vamos a hallar, ese líquido se va a transformar ahora en eutéctico. Entonces habría que correr el W sub 0, porque ya el comportamiento del líquido es que se forma eutéctico. Lo que estamos viendo acá del eutéctico son láminas, se dan cuenta, láminas alfa y láminas beta, debidamente pues obviamente acumuladas una sobre la otra, donde las láminas de alfa son mucho más maleables que las láminas de beta. Las láminas de alfa tienen base plomo, las láminas de beta tienen base estaño. Entonces, acá que estamos viendo que se está formando entonces una solución sólida que se encuentra por encima del eutéctico, eso se le llama proeutéctica. Y el resto es líquido. Entonces, cuando llegamos a calcular cuánto es el líquido que queda por solidificar, que en este caso me dicen que un 49%, él para el punto E se va a solidificar como eutéctico, que es lo que tenemos acá. Entonces, el líquido es como un mar y el proeutéctico alfa es como islas. ¿Qué ocurre en el punto E? Ese líquido que es el mar se congela y ese congelamiento se le podría llamar eutéctico, que es esto que tenemos acá. Entonces, un apelmazamiento de láminas de alfa y láminas de beta, que están entonces encapsulando ¿a quién? A un proeutéctico alfa. Ese proeutéctico alfa es como si fueran granos o cristales, sí, granos o cristales que son mucho más maleables que la solución sólida beta, en el caso de que estuviéramos analizando este extremo. Eso pues para lo que vamos a hacer ahorita en cuentas, cálculos, directamente pues me voy a apoyar con ayuda de unas líneas. Otra cosa importante, lo nombré ahorita con el proeutéctico, es hablar del tipo de aleación. Entonces, si estamos trabajando con una aleación en el eutéctico, sería una aleación eutéctica. Si estamos trabajando con una aleación a la izquierda del eutéctico, sería una aleación hipoeutéctica, es decir, de 61,9 sin incluirlo para abajo, cualquiera de ellas es de tipo hipoeutéctica y de 61,9 sin incluirlo hacia arriba sería hipereutéctica. Entonces, hipo baja, baja concentración, entonces en este caso por debajo de la concentración del eutéctico, hiper por encima de la concentración del eutéctico y térmicamente hablando por encima del eutéctico, pero obviamente por debajo de la línea de líquidos, es decir, estamos hablando de esta región por encima del eutéctico
y por debajo de la línea de líquidos, todo lo que se forme acá de alfa es un alfa proeutéctico. En el caso del otro extremo, ¿no? Por encima de la línea eutéctica y por debajo de la línea de líquidos, lo que se forma es una solución sólida beta que es proeutéctica, en el caso de que se haga un análisis de ese tipo. Entonces ya vimos cómo es el manejo a tenerlo en cuenta. Entonces acá estamos trabajando con un hipo, con una de tipo hipoeutéctica. Entonces hipoeutéctica. ¿Listo? Vamos entonces a trazar unas líneas que nos ayuden. En este caso las líneas serían en C y pare de contar porque todas las demás se pueden ver perfectamente ahí. De pronto una línea en A para ayudar a verificar un poquito la temperatura. Entonces vamos a trazar esas líneas con ayuda de esto, como lo habíamos hecho en clases anteriores. Vamos a verificar que son paralelas. Entonces aquí ya paralelas a cualquier línea horizontal que tengamos de la gráfica, ¿no? Vamos a darle un tono que sea pues más perceptible a nuestra vista. Entonces podemos manejar un rojo. Vamos a aumentar un poquito el grosor del mismo por acá, un poquito más para que sea más notorio. Yo creo que este es mejor, ¿sí? Ok. Vamos a irnos hasta donde está el punto A. Entonces más o menos es este valor. Y tendríamos algo muy cercano a los 300 grados, es decir, levemente por encima de los 300 grados según lo que vemos ahí. Y vamos también a bajar, copiemos, peguemos al punto C, que sería este. Con este punto vamos a hacer ahorita regla de la palanca, como les había dicho, chum, chum. Listo, entonces ya ahorita trazaríamos unas verticales. Ahorita nos hacemos una idea más o menos de los valores que se pueden generar tanto de la temperatura, que estamos viendo ahí que la temperatura A es pegada a los 300 por encima, la temperatura C, la temperatura B también, vamos a multiplicarla. Yo creo que por ahí. La B coincide con los 250 grados, vamos a mirar una más, como les había indicado. ¿Por qué no? Manejémosla a los 50 Celsius. Listo, excelente. Ahí tendríamos entonces unas. Las demás ya tenemos los datos ahí sencillos de conocer, ¿no? Como tal. Entonces vamos ahora a ayudarnos trazándole perpendiculares al eje composición, es decir, en este caso serían verticales para hallar entonces los valores del W alfa, del W líquido o del W alfa y del W beta en el caso que estemos hallando aquí en esta temperatura que sería la F del eutéctico, ¿no? Que ahorita pues más adelante me entenderán cuando empecemos a hacer los datos. Entonces tracemos ahora un par de, una suficiente. Lo importante es que queden superpuestas, parece que sí. Esta nos va a servir, entonces démosle a esta línea una tonalidad. Trabajemos con esta que creo que fue los colores que trabajamos la semana anterior. Démosle un mejor grosor, creo que ahí. Vamos a movernos, entonces primero para la temperatura B. Yo creo que ahí quedaría perfecta, miremos a ver. Sí, ahí hay una coincidencia, copiémosla. Copiemos y nos aprovechamos de otras más. Entonces nos vamos hasta aquí, que sería el corte de la temperatura D con la línea de líquidos. Ya lo hicimos con la línea de sólidos. Usamos un poquito acá, ok. Y lo mismo vamos a hacer con la F, que sería más o menos por ahí. Y al otro extremo que prácticamente es a un 100%. Entonces creo que con esto mucho más que suficiente. Voy a hacer una ampliación. Posiblemente aquí vamos a apoyarnos en esto. Vamos a ampliarla.
Entonces lo que más se pueda para los datos que vamos a tomar aquí en el tablero. Como vamos a trabajar aquí en la HIPO, entonces no hay problema, voy a moverme un poco más, de pronto bajo aquí, para ahorita más tarde, vamos a ver si se deja ampliar un poco más, parece que sí. Ok, cualquier cosa pues hago un zoom cada vez que termine un análisis para que ustedes puedan observar aquí el tablero, ¿no? Y se den cuenta de los valores que estamos realizando en cuanto a cálculos. Vamos a ver si me aparece por aquí un marcador que estoy buscando. Sí, señor. Ok, ya aquí están todos los marcadores para tenerlo en la mano. Entonces vamos a empezar con la temperatura A. Entonces temperatura en el punto A. Bueno, importante recordar algo, ¿no? Es una aleación 2, en este caso como está identificada ahí, que es lo que vemos en la parte superior, en el diagrama estaño en plomo. La base de cálculo que decidimos manejar son 200 gramos y tenemos entonces 40% de estaño y el excedente serían 60% de plomo. En esa base de cálculo entonces mi W sub 0 va a ser ese 40%. Y tendríamos entonces 80 gramos de estaño y 120 gramos de plomo. Se le llama hipoeutéctica porque está por debajo de la concentración eutéctica. La concentración eutéctica es de 61.9. En este caso estamos trabajando con una 40%, entonces de tipo hipoeutéctica. Ahora miramos acá, prácticamente 300 algo. Podemos colocar alrededor de 303 grados Celsius, para no estar haciendo ahí un manejo que va a quedar complejo porque la regla de 3 poco se vería. Entonces 303 grados Celsius, a esa temperatura todo es líquido, donde 80 gramos son de estaño y 120 gramos son de plomo. Eso como para un análisis así rápido, ¿entendido? Basados en que le habíamos agregado a la probeta, en este caso sería el crisol, 80 gramos de estaño que lo conseguimos en forma de lágrimas en las ferreterías y le agregamos 120 gramos de plomo que se consigue en balines también en las ferreterías. Los echamos a un crisol, que recuerden que es para llevar a la mufla, subimos la mufla a una temperatura de 303 grados centígrados y luego de un tiempo determinado pues está fundido. Eso es lo que estamos viendo acá precisamente en la parte superior de la imagen. Regálenme un segundo. Acá. Eso es lo que se percibe acá, que esta es una vista al microscopio. ¿Y qué me dice? Que estamos viendo es un mar líquido. Es decir, no estamos percibiendo ningún tipo de elemento sólido. Todo es líquido. 80 gramos de estaño y 120 gramos de plomo. Eso para la temperatura A, donde todo es un líquido. Una sola fase, no se aplica regla de la palanca. Otra cosa importante. Temperatura B, miremos. Entonces la temperatura B, aproximadamente 250 grados Celsius. Todo sigue siendo líquido. Hay formación, como habíamos dicho, de embriones. Esta es una análisis con todas las de la ley. Esa formación de embriones, los embriones ni siquiera hacen parte de la estadística porque todo sigue siendo líquido. Estos embriones, si sigue el proceso de solidificación, pues obviamente van a formar núcleos, los núcleos van a empezar a formar cristales, pero eso pues a medida que vaya transcurriendo el tiempo y vaya disminuyendo obviamente la temperatura. Acá las condiciones son las mismas, tenemos 80 gramos de estaño y 120 gramos de plomo. ¿Listo? Entonces hasta ahí para que tomen nota. Yo creo que se alcanza a percibir la información ahí. De todas formas ahorita haré un zoom cuando terminemos la primera parte para que observen bien la información. Hasta ahora pues eso va sencillo. Vamos ahora a la temperatura C. Entonces en la temperatura C estamos viendo que es un punto entre 200 y 250. Entonces vamos a basarnos un poquito aquí en lo que les decía. Vamos a tomar la escuadra. Me voy a ubicar entre 200 y 250. Entonces entre 200 y 250 trato de que coincida el 200 con una línea de centímetros. Y mido hasta el 250 y me están dando alrededor de 12 milímetros. 50 grados son 12 milímetros. Voy a apuntar esto aquí previo. 50 grados Celsius son
12 milímetros. Esa fue la distancia que tomé desde 200 hasta 250. A ustedes posiblemente les va a dar otro valor, obviamente. Y ahora voy a medir de 200 hasta la línea C, que es símbolo de la temperatura C. Entonces tendría alrededor de 6. Entonces 6 milímetros. Por obvias razones sería un punto medio. Entonces serían 25 grados más 200, 225 Celsius. ¿Entendido? Entonces ahí tenemos una base de cálculo que nos puede servir para más abajo. Que 50 grados son 12 milímetros. Entonces lo voy a dejar aquí más arriba. 50 grados Celsius, 12 milímetros. Y borremos acá por necesidad de espacio. Analicemos a esa temperatura C. Entonces tenemos un par de palancas. Una palanca que se forma desde el punto que es el W sub 0, no olvidar que este va a ser nuestro W sub 0 y cuánto vale según lo que ya vimos. Entonces mirando acá el W sub 0 vale 40%, sí, cierto, miren, 40%. Entonces vamos a buscar este de acá. Bueno, entonces hay que hacer algo aquí, esta línea no la había ubicado bien. Vamos a moverla porque el punto era acá. Mejor, listo. A eso mejoró. Esta línea es la de la temperatura C, al igual que esta. Ok. Entonces aquí tenemos un valor que tenemos que hallar. Este de acá sería mi W de ¿quién? De alfa. Porque está cortando la línea cuando ingreso a la solución sólida alfa. Entonces W alfa. Entonces para esto W alfa tendría un valor. Vamos a tomar entonces otro criterio. Entonces vamos a medir en milímetros cuánto hay, por ejemplo, de 10 a 12. ¿Cuánto hay de 10 a 20? No de 10 a 12, sino de 10 a 20. Y aquí me figuran 15 milímetros. Entonces 10% equivale a 15 milímetros. Entonces tomo ahora la información entre 10 y la línea roja horizontal. Es decir, ya tomé de este punto a este. Ahora voy a tomar de él a él, esa línea que es la que está cortando con la solución sólida alfa. Entonces vamos a mirar con cuidado, que se superpongan lo que mejor se pueda. 8. Entonces tenemos 8 milímetros. Se está perdiendo allá, espero que me estén oyendo y siguiéndome. Entonces, si 10% es 15 milímetros, 8, ¿cuánto? Entonces, 80 sobre 15. Y eso nos daría alrededor de 5,33. Podemos dejarlo como un 5. Entonces estaríamos hablando de 15%. Entonces W alfa, que no olviden que es la fracción en peso de soluto en la solución sólida alfa. El soluto es el estaño. Entonces la fracción en peso del estaño que hay en la solución sólida alfa, ¿cuánto? 15%. Entonces en el sólido alfa hay un 15% de estaño y el otro 85% es de plomo. Ahora me falta el W líquido, que es irme al otro extremo. Entonces ya hice este. Me voy para acá. Entonces bajo. Posiblemente sean, vamos a mirar. Entonces tomamos la distancia que hay entre 40 y la línea roja, porque ya sabemos que cada 10 son 15 milímetros. Entonces entre 40 y la línea roja, vamos a mirar aquí rápidamente, tendríamos 10, 14. Entonces en lugar de 8 es 14. Entonces 14 por 10, 140 dividido entre, esto va a ser un criterio muy aproximado a 9. 140 dividido entre 15 igual 9,33. Entonces 9 prácticamente para aproximar enteros. Entonces 9. Y a ese 9 le vamos a sumar
el 40 que hay previo, entonces sería 49. Entonces, ¿cuánto es la fracción en peso del soluto en el líquido? El 49%. ¿Quién es el soluto? El estaño. Entonces, en el líquido tenemos un 49% de estaño, en el sólido alfa tenemos un 15% de estaño, el resto, la diferenciación de cada uno de ellos sería el plomo que hay. ¿Eso para qué nos sirve? Eso nos va a ayudar a calcular la fracción en peso de la solución sólida alfa y la fracción en peso de la solución sólida, en este caso, de la solución líquida. Entonces, fracción en peso de la solución sólida alfa, fracción en peso del líquido, regla de la palanca. Entonces, si queremos hallar esta palanca que va de aquí hasta acá, esa es la palanca de la fracción en peso del sólido alfa. ¿Y qué es igual? Es igual a esta palanca que sería el WL menos W sub 0. Entonces, WL que es 49 menos W sub 0 que es 40 sobre palanca total que es WL que es 49 menos, entonces palanca total WL menos este valor que es el W alfa, que nos dio un 15%. En el caso del líquido, recuerden que el denominador es el mismo, entonces lo podemos adelantar. Hacemos las cuentas rápidamente. Serían 9 dividido entre, y nos daría un 26,47%. 26 llevado a porcentaje, ¿no? Ahí nos daría 0,2647%, que sería el porcentaje que hay de solución sólida alfa. En el líquido sería entonces la palanca. Si quiero hallarla del líquido, el líquido es, esta es la palanca del líquido. Entonces, si quiero hallar a ella, es igual al resto de la palanca, que es W sub 0 menos W alfa. Entonces, W sub 0, que es 40, menos W alfa, que es 15, sobre la palanca total, que ya la conocíamos. Entonces, de acá tendríamos 25 dividido entre la diferencia entre 49 y 15. Y eso nos daría 73,53. Multiplicado obviamente ese resultado por 100, 73,53%. 7 y 3, 10, llevo una, 4 y 5, 9 y una 10, llevo una, 6 y 3, 9 y una 10, llevo una, 2 y 7, 9 y una 10, 100%, es decir, palancas bien calculadas. ¿Qué significa nuestra base de cálculo? Que en ese momento, a los 225 grados Celsius, el porcentaje de solución sólida alfa es del 26,47%, que por regla de base de cálculo sería eso por 2. Entonces, más o menos 52,94. Sí, 52,94 gramos. Y el excedente de 200, que es 147,06, es el por 2 de líquido. Es decir, en ese momento todavía hay un gran porcentaje de líquido, que básicamente es mayoritario comparado con el sólido que se ha formado. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces nos dio de líquido un 49% más o menos. Miento. Esto es relativo al punto D. En el punto D ya solamente queda un 49 de líquido. Acá aún hay un 73,53. Significa que a 225, 3/4 partes aún son líquidas, 1/4 parte es sólida. Si sigo bajando hasta los 183 grados más delta de T, ya tendríamos solamente la mitad líquida y casi que la mitad sólida, es decir, 1/4 parte ya se ha solidificado más comparado con esta. De aquí podríamos también hallar cuánto estaño, cuánto plomo, cuánto estaño y cuánto plomo, ¿cierto? Entonces, a tener en cuenta para la información. Ahorita lo importante es que ustedes, estas cuentas, aquí creo que no se están notando ya, voy a moverme un poco. Ok, mejor. ¿Cierto? Entonces, ahorita vamos a llevar eso a
valores másicos, cuánto estaño y cuánto plomo hay. Entonces aquí para que se vea. Vamos a ver si se deja ampliar un poco más, de pronto sí. Yo creo que sí. No se deja ampliar más. Como que ese es mi límite. Ahorita toca entonces ampliar la pantalla para que se vean las cuentas. Igual, esta información ya supieron de dónde salió, ¿no? Entonces, para el estaño, tenemos 52.94 gramos. ¿Cuánto estaño hay en la solución sólida alfa? Me lo dice él, el W alfa, el 15%. Entonces ese 15 sobre 100 me daría 0,15, ¿cierto? Entonces 52.94 por punto 15 y eso nos da 7,94. Dado en gramos. 7,94 dado en gramos. Y lo mismo ocurre con el plomo. Sería 52,94 menos 7,94 y eso nos daría 45 gramos. ¿Cómo se podría también obtener 52,94 por el 85% sobre 100? Es decir, por 0,85. Entonces 52.94 por 0,85 ya no es lo mismo. Entonces da aquí 44.999. Por criterios de aproximación sería un 45,00. Ahora, los 147.06 gramos de estaño, de líquido, dentro de él hay un 49% de estaño. Entonces, ese 49% sobre 100 me da 0,49. Entonces, 147.06 por 0,49 igual 72,06. También dados en gramos. Es casi la mitad. Y la diferencia entre 147.06 menos ese 72,06 nos daría 75 gramos de plomo. Esto también se podría obtener como 147.06 por la diferencia, que sería 0,51. Y nos da 75.0006. Por aproximaciones, tomando dos dígitos, 75. Entonces, el 49% en el líquido es de estaño. Entonces, el 51% restante en el mismo líquido será plomo, para que lo tengan en cuenta ahí en el proceso de solución de datos. Listo. Eso para el punto D. Entonces, voy a ampliar aquí un poco la pantalla. Vamos a reducirle esta para que quede solamente la principal. Mejor, ahorita volvemos a hacer una ampliación, esta es pequeña. Listo, entonces un par de segundos para que tomen nota de eso. Y un repaso rápido, yo creo que aquí se ve mejor la información, entonces para que verifiquen datos. Temperatura que fue a 303 grados centígrados, lo hicimos apoyados obviamente en esa horizontal que se trazó para que cortara allá la línea que tenemos vertical a la izquierda y saber que está muy pegada a los 300 grados obviamente por encima y todo el líquido donde si la base de cálculo es de 200 gramos y el 40% es el W sub 0 que vemos arriba, entonces son 80 gramos de estaño y por ende la diferencia de 200, 120 gramos de plomo y ya les conté cómo podría ser si lo hacemos práctico en el horno, ¿no? A 250, que es el corte con la línea de líquidos, la temperatura B, punto B, todo sigue siendo líquidos, pero empieza la formación de embriones, es decir, empiezan a generarse embriones de solución sólida alfa. Esa solución sólida alfa ya le vamos a dar un nombre que falta colocarle. Esa alfa es un proeutéctico. Entonces podemos de una vez, dado que tenemos acá eso, este alfa, entonces aquí ampliarlo, es un alfa proeutéctico.
eutéctico. Motivo de ese nombre en particular, que es muy difícil colocárselo ahí, ¿cierto? Entonces podemos colocar acá. Porque se forma por encima de la temperatura eutéctica, es decir, por encima de la temperatura eutéctica, cualquier sólido que se forme, ojo, sólido, se le llama proeutéctico porque es antes de la formación eutéctica. En este caso es un proeutéctico alfa y en una aleación de tipo hipoeutéctica porque es con un porcentaje inferior al 61.9%, que eso ya lo vimos. En esa condición hicimos un par de líneas, o mejor una línea a la altura de 225 grados centígrados para que cortara la línea de líquidos y la línea del sólido alfa. El corte de la línea del sólido alfa al trasladarlo al eje composición nos dio 15 y el corte con la línea de líquidos al trazarlo al eje composición nos dio 49 para hallar el W alfa y el W sub L. Aplicamos regla de la palanca como les dije y luego de la regla de la palanca encontramos, recuerden que la base de cálculo es 200, que tenemos de sólido alfa formado hasta el momento solo 52.94 gramos y la diferencia de 200 es líquido, es decir, aún falta mucho para el proceso de solidificación, falta todavía una buena cantidad de tiempo. En estos 52.94 el 15% es estaño. ¿De dónde salió eso? Miren, del diagrama. Y la diferencia de 52.94, 7.94, 45 sería plomo. En el caso del líquido, el 73.53% nos genera, de acuerdo a la base de cálculo, 147.06 gramos líquido, del cual el 0.49, que es el 49%, es de estaño. Y la diferencia entre el 147.06 y el 72.06 nos da cuánto hay de plomo. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, señores. Ahí ya es algo percibible, listo. Vamos a volver a la presentación en pantalla para tomar algunos otros datos, compartir. Ok, hagamos el zoom. Ok, muy bien. Y bueno, vuelve y juega. Aquí para apuntar algunos datos vamos a ampliarla al límite que me dé. Por ahí. Listo, vamos ahora a la temperatura D, pero para eso borro esto. Ustedes van a tener esa información ahí muy pendiente. Vamos a confirmar algo que dice la gráfica, ¿no? Y en la gráfica, ¿qué nos adelantan para D? En la gráfica nos adelantan para D que hay aproximadamente un 49% líquido y un 51% de proeutéctico alfa. Entonces, temperatura D, que es aproximadamente 183 grados Celsius más delta de T. ¿Por qué el delta de T? Porque es un grado infinitesimal de temperatura por encima del eutéctico. Es decir, no es un grado, es algo que tiende a ser. O para que lo vayan visualizando en su cabecita. Entonces, a esa temperatura lo que tenemos es una palanca. Esa palanca va de este punto acá, que es el eutéctico 61.9, recuerden que aquí hay un valor que dice 61.9, y de acá a acá, que es un valor que es 19.2, es decir, contamos con el W alfa y acá con el W líquido, que es ese 61.9, para que verifiquen, mirenlo acá, señores. Listo. Entonces vamos a hallar la regla de la palanca y ya conocemos W alfa y W líquido. El W líquido 61.9% y el W alfa 19.2%. Tomados de la gráfica, no necesitamos hacer cuentas reglas de 3 porque la misma gráfica no los dio. Y lo van bautizando ahí en la gráfica, por favor. Vamos a hallar cuánto hay de alfa proeutéctico y cuánto hay de líquido. Importante es el líquido, porque ese líquido es el que se me va a convertir en eutéctico, ¿no? Después de analizar el punto C, el punto D, en el punto E, ese líquido es el que tomamos para seguir el análisis. Entonces es importante eso. Entonces, por regla de la palanca, ¿a qué es igual
la fracción en peso de la solución sólida alfa proeutéctica, que sería esta. Es igual al resto de la palanca, que sería WL menos W sub 0. Entonces, WL, que es 61,9 menos W sub 0, que es 40, sobre la palanca total, que es 61,9 menos el W alfa pro, que es 19,2. Similar para el líquido, va a tener un denominador igual. Lo que cambia es el numerador. Entonces, en el caso del numerador para el líquido, entonces si quiero hallar la palanca del líquido, punto D, entonces sería esta, la palanca del líquido es igual a ¿qué? Al resto de la palanca, W sub 0 menos W alfa. Entonces, W sub 0, que es 40, menos W alfa, que es 19,2. Con eso hacemos cuentas rápidamente. Entonces, 21,9 y nos daría 51,29. 51,29% de ¿qué? De alfa proeutéctico. Si miramos lo que tenemos en la gráfica, nos dice que 51. Ahí hacen una aproximación. Si se dan cuenta acá, aquí lo que hicieron fue una aproximación, es decir, manejan solo enteros, pero igual nosotros estamos manejándolo con un grado de precisión de hasta 2 dígitos en la parte decimal. Y ahora la del líquido, 40 menos 19,2 dividido entre la misma palanca, 61,9 menos 19,2. Eso nos daría el excedente así en 48,71. 48,71%, que por criterios de aproximación nos daría 49, que es lo que tenemos acá. Entonces, en ese momento, ¿qué está ocurriendo? A una temperatura de 183 grados más delta de T, tenemos miti-miti, casi. Mitad de sólido, se ha solidificado la mitad, pero aún falta por solidificar casi que la mitad del líquido. Esto en términos másicos, recuerden que es 200 gramos, sería eso por 2. 51,29 por 2, 158, entonces 158 gramos. Igual pasa aquí. 97,42. Si sumamos nos da 200. Ahora nos falta saber dentro del alfa proeutéctico y dentro del líquido cuánto hay de estaño y cuánto hay de plata. Entonces, para el caso del alfa proeutéctico, cuánto hay de estaño, cuánto hay de plomo. Para el caso del líquido, cuánto hay de estaño, cuánto hay de plomo. Entonces, 102,58 gramos. Entonces, no olvidar, esto es la cantidad porcentual, ¿no?, de estaño en el sólido proeutéctico alfa, que sería el 19,2 sobre 100, sería 0,192. Y la diferencia entre esto y el resultado sería lo que es de plomo, o 100 menos 19,2, el porcentaje a utilizar. Cualquiera de los dos caminos es viable. 102,58 por 19,70 con criterios de aproximación. Gramos, ¿no?, de estaño. Y 102,58 82,88. Este también se podría hallar multiplicando 102,58 por la diferencia entre 100 y esto, que eso sería como un 88. Entonces, 88 dividido entre 100. 82,88, sí, nos está dando exactamente lo mismo. Para el caso del líquido, tenemos 97,42, básicamente hablando. Y de él, el 61,9 lo dice el WL, es de estaño. Entonces, dividido entre 100, 0,619.
Entonces 97,42 dividido entre 0.619, 157,38. Miento, no es dividido, es por, estoy cometiendo una barra basada. 60,30, no puede aparecer más de lo que había originalmente. Y 97,42, 37,12. Él también se puede hallar a partir del 97,42, pero restándole, esto sería 38,1, ¿no? Dividido entre 100. 37,12 con criterios de aproximación. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Primero que todo, del 75% casi que había en el punto E, en el punto C, el anterior, es decir, acá, punto C. Acá lo que había de líquido era el 75%, creo. Y ahora hay el 48%. O sea, se sigue solidificando, pero no ha terminado la solidificación a pesar de que estoy pegado a la línea de sólidos, ¿no? Y el resto, pues obviamente es proeutéctico alfa, que ya en este caso hay más, se dobló, había como un 24-25%, ya hay un 51%. Ahora, si las cuentas van bien, debe existir siempre esto: 80 gramos de estaño, 120 gramos de plomo, que es lo que habíamos visto. Entonces vamos a sumar esto que es estaño con esto que es estaño. Entonces si lo sumamos, 0, 10, llevo una 10, 6 y una 7 y una 8, 80. Es decir, la suma de ellos dos me dan 80 de estaño. Y ahora sumo él con él. 8 y 2, 10, llevo una, 8 y una 9, una 10, llevo una 2 y 7, 9 y una 10, 8 y 3, 11 y una 12, 120 gramos. Es decir, sigue manteniéndose la proporción inicial, no se ha perdido, no ha aparecido ni desaparecido ni estaño ni plomo. Eso para el punto D. Ahora, importante algo a tener en cuenta. Este líquido es nuestra nueva base de cálculo. Motivo de por qué nuestra nueva base de cálculo. Entonces, miremos aquí un poquito mejor. Es nuestra nueva base de cálculo porque en el siguiente punto que se lee, lo que falta por solidificarse no es lo sólido. Es decir, yo no puedo volver a solidificar lo que está sólido. Se solidifica lo que falta por solidificarse, que es el líquido. Entonces va a quedar un properitéctico, que es lo que tenemos aquí en la imagen de la izquierda. El properitéctico es esos granos claros. Y lo de afuera, que es líquido, se va a transformar en un sólido nuevo. Es decir, va a encapsularse el properitéctico con un eutéctico. Y ese eutéctico son láminas de solución sólida alfa y beta, que es del eutéctico. Entonces, por eso nuestra nueva base de cálculo. Entonces la vamos a tener en cuenta por aquí. Nueva base de cálculo 97,42 gramos. Y esto para poder borrarlo. Entonces vamos a borrar, por aquí está, para hacer el análisis del punto E. Cualquier cosa, pues ustedes fácilmente pueden devolver. Cuando amplíen la imagen esto se puede mejorar. Entonces tengan en cuenta eso. Arriba la base de cálculo es 97,42. Ahora vamos al punto E, temperatura E, que claramente ahí dice que es 183 grados Celsius, que es lo que estamos viendo ahí en la imagen. Es decir, no es el que está levemente por encima del punto E, que es el D, que era 183 más delta de T, es E. Entonces, para el caso de E, la palanca ahora cambia. Ya vamos a tener una palanca que no llega solo hasta ahí, sino que sigue. ¿Por qué? Porque el líquido que falta, que son alrededor de 97,42 gramos, se va a transformar en un sólido nuevo llamado sólido eutéctico, donde una parte es sólido alfa
y la otra parte es sólido beta, que son los vecinos que se forman con esta regla de la palanca. Entonces vamos a ver si me muevo porque voy a necesitar un par de datos aquí. Yo creo que por ahí ahorita si hay necesidad subimos. Entonces vamos a hallar el W sub 0, el W alfa y el W beta. ¿Por qué digo el W sub 0? Porque cambia. Así como hay una nueva base de cálculo, va a haber un nuevo W sub 0. Ya no vamos a formar un properitéctico, ahora vamos a formar un eutéctico. Entonces el W sub 0 tiene el porcentaje del eutéctico, que es el que vemos acá. Un momento, regálenme un segundo que casi no lo dejo ver. Entonces por aquí, listo, apareció. Esto aquí con el cursor es el eutéctico. Ese sería mi W sub 0. Este de acá sería este de acá. Mi W beta y este de acá, mi W alfa. Esto ya lo hicimos en la clase anterior cuando analizamos el eutéctico. Entonces, 61,9%, 97,5%, 19,2%. Listo. Entonces, 61,9 para el W sub 0, que es el eutéctico. 19,2 para el W alfa, que es una de las láminas que conforman el eutéctico. Y 97,5, la otra lámina del eutéctico, que es beta. Con eso vamos a hacer ahora cuánto hay de alfa y cuánto hay de beta. Esto ya lo hicimos ayer, esto ya lo hicimos en la clase anterior, disculpen. En la clase anterior virtual ya hicimos estas cuentas, ya trabajamos con esto, ya sabemos cuánto es el eutéctico, es decir, ustedes hasta podrían tomar esa información. Pero aquí yo la voy a realizar. Entonces, para alfa, que es lo que tenemos a la izquierda, entonces la palanca que va de este punto a este punto, que es igual al W beta menos el W sub 0, que sería 97,5 menos 61,9 sobre W beta menos W alfa, que es la palanca total. Y para el caso de beta, que es la palanca de la derecha, tendríamos 61,9, fíjense en la gráfica, menos 19,2 sobre la palanca total, que sigue siendo 97,5 menos 19,2. Entonces hacemos cuentas. Para el caso de alfa, 45,47 con criterios de aproximación en porcentaje, es decir, multiplicado por 100. 45, 47%. Que eso nos debió haber dado en la clase anterior. Y para el caso del otro podríamos restar 100 menos ese 45, 47 o hacer las cuentas. Obviamente, pues, si hago las cuentas, confiaré en que tengo bien los datos. 61,9 menos 19,2 dividido entre 97,5 menos 19,2, que es la palanca total, y eso nos da 54,53, se confirma. Y eso en la clase anterior, si revisan, estos datos ya los conocemos. Lo que pasa es que la base de cálculo de la clase anterior no era 200. Y fuera de eso, aquí hay una nueva base de cálculo, es decir, ni siquiera es este, sino este valor. Entonces, ¿qué significa? Que lo que había líquido se solidificó alrededor del proeutéctico alfa, que es lo que ustedes ven en la imagen de la izquierda abajo, y de eso el 45,47% es alfa y el 54,53% es beta. Entonces, si esto lo dividimos entre 100, obviamente por ciento, y lo multiplicamos por 97,42, que es la base de cálculo, nos daría la masa de alfa y de beta que vienen del líquido. Entonces miremos a ver cuánto nos da. Y aún nos falta cuánto hay de estaño y plomo en cada una de ellas.
Entonces, 9742.4547. 4229. 4230 con criterios de aproximación. Entonces tenemos de alfa en esa nueva solución eutéctica 42.30 gramos. Y ese mismo 9742 por 0.5453 y serían 5312. Si sumamos esto me daría 2, 4, hasta ahí va bien, 5, 9. Sería un 7. Entonces aquí hay que verificar un poquito cuentas, a ver si se vio mal. 5312, 9742. De pronto hay un detalle en la primera que es .4547. 44. Es 44, señores, no 42, sino 44. Ustedes yo creo que allá cuando estaban haciendo las cuentas verían ese error posiblemente. Entonces, si sumamos, pues nos da ese 9742. Ahora, ¿cuánto hay en alfa y en beta de estaño y plomo? En alfa tenemos 4430. Entonces miramos, para alfa tenemos 0,19,2 sobre 100. 0,19,2, es decir, en el valor másico de alfa, el 19.2% es de estaño. Entonces multiplicamos. Eso nos daría 8.51. Y pasa igual, 4430 menos 851 nos daría 3579. O en su defecto, 4430 por la diferencia 1, que sería 0,88. 3579. Ok. Para el caso de beta, tenemos beta 5312. En beta tenemos todo este estaño, 97.5 sobre 100. Entonces 5312 y sería un valor de 51.79, casi la totalidad. Recuerden que beta es mucho más rico en estaño. Y 5312 1.33. Que saldría de qué también? Del 2.5 que hay acá. Entonces 5312, 2.5 sobre 100 sería 0.025. Y eso nos daría 1.33 por criterio de aproximación. Ok, gramos, ¿no? Si sumamos estaños y plomos, entonces tendríamos estaño con estaño. ¿De aquí cuánto sería? 51.79 más 8.51, esto sería 51.79 más 8.51. Esto me daría 63. Obviamente de estaño son 80, pero hay que sumarle aún más el estaño del pro eutéctico alfa de la temperatura D. Entonces ustedes devuelven a las cuentas y a este valor, el 60.3, le suman el valor del estaño en el proeutéctico alfa, les va a dar 80. Entonces es un dato que ustedes por su cuenta pues revisan atrás y miren. Lo mismo con el plomo. Si yo sumo
35,79 más 1,33 me daría 37,12 más el plomo del proeutéctico alfa de la temperatura D, ¿no? Y nos daría 120, es decir, que la mayoría de plomo no está en el eutéctico. Esto es el eutéctico. La mayoría del plomo está en el properitéctico. Y el properitéctico es el grano claro que tienen acá. Entonces, estos granos claros son mucho más maleables. Por ser más maleables, la estructura puede soportar cargas en cualquier dirección sin que se fracture, mientras que en torno a ella tenemos una estructura mucho más rica en estaño. Miremos, de estaño aquí hay 8,51 y aquí hay 51, en total hay 60, mientras que esto tenemos como un 30 y algo, es decir, hay mayoría de estaño, es más duro. Las láminas de solución sólida beta son más duras que las de la solución sólida alfa. Entonces le da resistencia externa, pero internamente maleabilidad para soportar cargas en cualquier tipo de dirección, axiales, bien sea de contracción o bien sea de tensión, en cizalla, longitudinales ya dijimos, axiales, normales a la pieza, es decir, cualquier tipo de carga la va a soportar por esta combinación tan especial entre properitéctico y eutéctico. Bueno, eso para ese. Y nos queda uno más, que sería la temperatura F. Entonces, borremos. Donde vamos a establecer unos datos y ustedes terminarían las cuentas. Entonces, para el caso de F, $50 grados Celsius, y vamos a tener un W sub 0 que sigue siendo el eutéctico, 61,9%, un W alfa y un W beta. El W beta prácticamente es el 100%, que es lo que ustedes están viendo al otro extremo, ¿no? Entonces, este es nuestro eutéctico, que es el líquido que había previo en el D, que se solidificó en eutéctico, pero que está teniendo transformaciones, porque hay estaño que hay en alfa que migra a beta y hay plomo que hay en beta que migra a alfa. Eso ya lo hicimos también en la clase anterior. Entonces, tenemos este W sub 0 que son 100 y este W de alfa, bueno, este W sub 0 61,9, este W beta que es 100 y este W alfa que vamos a mirar cuánto, de acuerdo a la regla que tenemos por ahí de 3. Entonces tenemos alrededor de, ya les digo, 4 líneas aproximadamente, dejémosla como 4 líneas. Entonces 40 sobre 15. 2,6. Digamos que son unos 3 grados, entonces nos movemos. Un 3 grados no, un 3%. Entonces este sería un 3%. ¿Qué hicimos? La regla de 3 fue para verificar cuánto hay de acá a acá. Y la regla de 3 la teníamos ya previa, ¿no? Que el 10% equivale a 15 milímetros, los 4 milímetros que acabo de medir, al menos para mí, porque a ustedes les va a dar valores distintos en su impresión. ¿Cuánto? Entonces aproximadamente 3. Con eso establecerán ustedes reglas de la palanca. Y con esas reglas de la palanca, luego van a hallar cuánto estaño y cuánto plomo hay en cada solución de ese eutéctico. Importante, la nueva base de cálculo. Importante, cuando sumen esto, estaño más estaño, faltaría el estaño del proeutéctico. Plomo más plomo, faltaría el plomo del proeutéctico para que me dé 120 de plomo y 80 de estaño. Eso para que lo tengan muy en cuenta en esas cuentas que ya yo permito que como trabajo independiente ustedes realicen ahí. Bueno, eso fue prácticamente lo que acabamos de hacer acá, aunque le hicimos algunos agregados. Estas imágenes, si no las tienen, yo se las voy a compartir con
Aileen, pero igual las están teniendo acá en un video, están quedando con ellas. Ya esto lo hicimos. Entonces el punto E se asume aquí que es menos, yo lo trabajo siempre como si fuera 183 porque está sobre precisamente la línea eutéctica. Entonces es válido cualquiera de las dos opciones. Esto es un diagrama o curva de enfriamiento. En particular, ¿de quién? De la aleación que acabamos de trabajar, 40 de estaño en plomo, es decir, de esa última, donde lo que hicimos fue esto. De una temperatura por encima de la línea de líquidos, poco a poco se va enfriando, 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 y cuando interactuamos con la línea de líquidos empiezan a formar embriones acá, de más o menos 245, ya teníamos como 250. Los embriones crecen, esos embriones al crecer se vuelven núcleos, esos núcleos van a tener nombres, se van a llamar sólido proeutéctico alfa, puede ser que tenemos acá. Entonces fíjense que ese sólido no tiene comportamiento isotérmico como el eutéctico. El eutéctico se comporta como un material puro. Cuando un material es puro y se está solidificando, cuando empieza a solidificarse su temperatura queda fija. En el caso del proeutéctico no es un material puro y por eso hay este cambio. Aquí hay un punto de inflexión, como lo manejan en cálculo. Cuando la temperatura llega a 183, termina el proceso de formación del proeutéctico alfa y el líquido remanente se transforma en eutéctico, quedando a la temperatura fija, hasta que en algún momento se termina de solidificar por completo láminas de alfa y láminas de beta, y de ahí en adelante empieza a reducir la temperatura hasta temperatura ambiente. Eso es lo que nos quiere explicar eso. Esto a presión atmosférica. Si la presión cambia, aumenta o disminuye, pues va a generar curvas por encima y por debajo, que con ellas podemos trazar los diagramas de fase. Entonces, esto es también un trabajo, vamos a ver aquí, que ustedes podrían realizar aprovechando el mismo diagrama. Entonces, un trabajo para casa. 1 kilogramo, es decir, 1000 gramos de una aleación 70% en plomo y 30% en estaño, es decir, va a seguir siendo hipoeutéctica. Se enfrían lentamente a partir de 300 grados, ubican 300 grados y desde ahí empiezan el enfriamiento, utilizando el mismo diagrama. ¿Qué tienen que hallar? El porcentaje en peso del líquido y del proeutéctico alfa a 250 grados Celsius. Eso ya lo hicimos también en el anterior. B, el porcentaje en peso del líquido y del proeutéctico alfa justo por encima de la temperatura eutéctica. Esto se refiere a 183 más delta de T. Y el peso en kilogramo de esa fase, es decir, que aquí lo llevan hasta masa. Nosotros siempre lo llevamos a másico, siempre le dimos uso a la base de cálculo. Acá solo el porcentaje, sin tener en cuenta la masa. Acá se llevó hasta la parte másica. Y la C, el peso en kilogramos de alfa y beta formados por la reacción eutéctica, es decir, el punto que hicimos ahorita como E, con la nueva base de cálculo, pero llevado a masa. ¿Entendido? Entonces tengan en cuenta eso, ejercicio casero, para el caso de este problemita, ténganlo en cuenta como proceso de estudio. Y aquí tenemos unas vistas al microscopio, entonces vamos a pararnos acá. Entonces en el caso de A es el eutéctico. El eutéctico, bueno, este es un libro más antiguo que las mides, de las que la antigua. En el pasado se asumía que el eutéctico eran 63%, no, hoy en día es 61.9, que es un valor mucho más preciso. Entonces, esto es un 61.9. Entonces, ¿cómo vemos en un microscopio metalográfico la estructura? Así, a esto le llamamos en el argot de la técnica, es decir, los técnicos en fundición, piel de tigre. Es decir, el eutéctico, sinónimo, su nombre, piel de tigre, motivo, por la similitud que tiene. Aquí, ¿qué estamos viendo? Láminas. En cuenta, láminas, láminas, láminas. En este caso, esas láminas, una va a ser de alfa, la otra va a ser de beta. En este caso, por lo visto, de acuerdo al nital, que creo que a esto le agregaron un reactivo llamado nital, eso lo hablaremos más adelante posiblemente en lo que tenga que ver con la metalografía. Entonces, en ese reactivo llamado nital, cuando observamos al microscopio, lo que permite es ver las fases, es decir, o lograr observar eso que ustedes están notando ahí. Entonces, si ustedes ven en algún diagrama, en algún libro, una vista al microscopio con fases así, esto es obligado. Obviamente los aumentos importan mucho, ¿no? Ahorita les explicaré con otra composición. Entonces, esto, si estamos trabajando a 75 por, que es más o menos lo que se trabaja por norma, 75 por es 75 aumentos,
Entonces nos permitiría ver una fase de una manera muy general. Si hacemos más aumentos y quedamos por aquí, posiblemente en este extremo, ¿cierto? Asumiríamos que todo es beta. Y sería erróneo. Entonces, hasta para la observación al microscopio hay un protocolo, una norma para saber a cuántos alcances, en este caso 75 por. Entonces tenemos esta laminita oscura que es alfa y detrás o por encima de ella y por debajo de ella otra lámina que es beta. Entonces, esa superposición de láminas es el eutéctico. Ahora vayámonos a esta que es el punto B. Este fue el que analizamos, de que trabajamos ahorita, el del 40% de estaño, miren, 40% de estaño, 60% de plomo. Entonces, lo primero que se formó fue esto oscuro. Por ahí hay una que otra impureza de beta. Entonces, todo lo que hay aquí oscuro, esto que estoy mostrando aquí con el cursor, es proeutéctico alfa. Es decir, alfa siempre con el nital se va a ver oscuro, beta se va a ver claro. Entonces, primero se formaron todas esas islas oscuras de proeutéctico alfa. Y después, en el punto E, cuando empieza el eutéctico, se forman entonces láminas oscuras de alfa y láminas claras de beta. Todo lo que hay alrededor de esos granos oscuros es eutéctico. Entonces, si yo de pronto me pongo acá con el microscopio, me paro en este lugar de la pieza y hago un aumento de 150 por, voy a ver esto. Y me equivocaré y diré, todo es eutéctico. Y eso porque estoy utilizando un porcentaje que está muy por encima del que dice la norma. La norma me dice que es 75 por. Entonces, bueno, aquí se detuvo la imagen. Hay un problema ya del programa, pero bueno, gracias a Dios estamos trabajando ya directamente ¿con qué? Bueno, hagamos aquí un cambio rápido. Eso, mejor, para que me vean. Listo. Bueno, ya el otro funcionó. Entonces, en esta, si se trabaja 75 por se va a ver perfectamente el proeutéctico alfa y alrededor del eutéctico. Esta de acá es otro porcentaje. Aquí estamos trabajando a un 70% de estaño y 30% de plomo, es decir, por encima del 61,9. Ya no es hipo, ahora es hipereutéctica. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se forman estos granos claros, que es solución sólida alfa. Es más, fíjense que hay unos granos alargados, ¿cierto? Todo esto es solución sólida beta, 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 beta. Todo esto es solución sólida beta, beta, beta. Y alrededor de él se forma eutéctico. Entonces, eutéctico es esto, que es láminas de alfa y láminas de beta. Obviamente, si comparamos esta con esta tiene un corazón maleable y alrededor de él una solución más dura. Aquí está al revés. Un corazón duro y alrededor una solución maleable. Acá nos vamos al extremo, 90% de estaño en plomo. Entonces fíjense que se ven muy bien los límites de grano, que más adelante vamos a hablar de ello. Entonces todo esto clarito son los granos que se formaron primero, que es el proeutéctico beta, y alrededor de ellos se forma un poquitico de eutéctico, que es láminas de alfa oscura y láminas de beta clara. Industrialmente se puede conseguir aprovechar el eutéctico. El eutéctico tiene varias maneras de producción. Obviamente la más utilizada o la más sencilla sería esta, que son láminas uno sobre la otra, dándole entonces unas ventajas mecánicas tremendas al material. Esta sería la más parecida a la que estábamos trabajando aquí, pero también hay la posibilidad de trabajarla de esta manera. O sea, ya no de forma lamelar, sino de forma varilla, que es como funcionan las vigas y los muros de las construcciones civiles, si se han dado cuenta, pues las propiedades mecánicas que tienen tan notables, ¿no? Esta acá no se alcanza a notar, pero aquí habrían como unos corpúsculos que son como unas lágrimas. Esas lágrimas o glóbulos nos dan entonces un tipo de eutéctico globular, que la ventaja de ellos es que los esfuerzos, no importa la dirección en que se apliquen, la pieza va a soportarlo. Para lograr esto, pues toca hacer procesos de mantenerlo en horno más de un día, entonces son muy costosos. Y esta que es acicular, igual pasa que con la globular hay que mantenerla en el horno durante mucho tiempo, a veces con un enfriamiento gradual. Estas es como las paredes de adobe, entonces la similitud. Hay una resistencia que la carga, no importa el lugar, pues ellas van a resistir. El problema es, para el caso de estas, es el grosor. No pueden tener grosores muy grandes, ¿no? Al igual que ocurre con las paredes de adobe. Y aquí tenemos una imagen ya real tomada con el microscopio.
En esta imagen se ve una estructura de tipo eutéctica, es laminar, entonces aquí estamos viendo las láminas, esta oscura es alfa, la clarita es beta, y acá esto son los límites de grano. Eso más adelante lo vamos a manejar cuando estemos trabajando el capítulo 4. Todo esto son límites de grano, cuando termina la solidificación. Y eso pues importa, es muy interesante también en las propiedades mecánicas. Aquí está a un 500 por. Es decir, es un aumento muy grande comparado con el que habíamos trabajado. Es decir, acá nosotros podemos estar viendo un eutéctico, pero puede ser que a un lado esté una estructura de protéctico alfa o beta. Es decir, no podemos arriesgarnos a decir esto todo es eutéctico, simplemente el lugar donde estamos observando. Voy a adjuntarles un par de videos, un video relativo a lo que es la transformación de sólido a líquido en diagramas que son insolubles, y este otro que tiene que ver también con la insolubilidad. Es decir, los dos videos estarán amarrados a los casos donde hay insolubilidad, es decir, no es un párpado, sino que tienen soluciones sólidas terminales al lado y lado. Y bueno, por ahí dejamos por hoy. Ya para la próxima estaremos trabajando esta reacción invariante, que es el peritéctico, entonces es importante que también tengan a la mano impresiones de este tipo para que trabajen directamente sobre el papel. Bueno, muchachos, dejamos por ahí la clase de hoy. Tengan en cuenta todo lo que se ha dicho. Por favor, vean los videos completos, empiecen a interactuar con la plataforma. Ya estoy tratando de todo lo que se ha hecho, subirlo a la misma. Se van a hacer evaluaciones, quizzes por intermedio de esa plataforma. Con su compañera Eileen, pues estaré avisándolos para que pues estén pendientes, ya que pues con la plataforma tendremos un manejo mucho más homogéneo. Digamos, cuídate muchachos y sigamos para adelante, sigamos cuidándonos, sigámonos quedando en casa. Un abrazo.